sobre violencia de género en base a un libro publicado el año pasado, ¿no? Sí, estamos con la doctora Blanca Cavero Laca, que es especialista en violencia de género. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Acércate un poquito al micro. Sí, buenos días, muchas gracias. Sí. Bien, bueno. Bien, este es un libro, lo vamos a mostrar, también tú lo vas a mostrar. Bueno, ahí está saliendo todo el aire, ¿no? Titulado Violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Hay que entender que el tema de la violencia no solamente concierne a mujeres, al mundo femenino, sino al núcleo más grande que es la familia. Explícale a la gente de qué va el libro. Bueno, buenos días ante todo, muchísimas gracias por la invitación, que es una oportunidad para la difusión de temas tan importantes como el que se viene trabajando desde el 2015 en el país, ¿no? Con la adopción de la ley 30364. Dentro de ello tenemos que el Poder Judicial está bastante comprometido, y es que todos los operadores tienen que estar comprometidos en esta lucha, que es bastante complejo porque es un tema que con el pasar del tiempo fue haciéndose parte de. Entonces, una violencia naturalizada, lamentablemente el Perú fue uno de los últimos países, ¿no? Fue un último país prácticamente en dar una dación de la ley en donde la violencia contra las mujeres pasaba a ser un delito. Entonces, desde ahí se viene trabajando a través de la Comisión de Justicia de Género, que es la que primera se instauró, la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, que estableció como una de las metas prioritarias que tenía que darse la existencia de los módulos judiciales integrados, es decir, tenía que haber una justicia especializada. ¿Dónde queda acá el módulo? El módulo queda justo al lado de la Corte, ¿no? Al lado de la Corte en la dirección. ¿Esto queda en la urbanización Los Parques? En Lurín, en la urbanización Lurín, exactamente. ¿Lurín se llama la urbanización? Sí, acá se llama la urbanización mira. Lurín. Entonces solamente está detrás de la sanidad, al lado de la Corte, de la sanidad de las fuerzas policiales. Al lado de la Corte principal, ¿no? Al lado de Ya. Todo en medio escondido, hay que hacer señalética. Exactamente, pero bueno, se lleva. Entonces esos son los 7 juzgados especializados. Ajá. Que se crearon a solicitud, que en ese momento la doctora Elvia Barrios era la presidenta de la Comisión de Justicia de Género, y ella solicitó como una de las medidas excepcionales para que se trabajara mejor la lucha contra la violencia, la creación de estos módulos. Entonces se creó en las zonas prácticamente donde había mayor violencia, que era Lambayeque, Arequipa, Junín, Cusco, se crearon 7 módulos. Ajá. Anteriormente ya había habido uno en Villa del Salvador que prácticamente fue parte como de un periodo, de una etapa de prueba que fue de esta corte misma la hizo, ¿no? Y el doctor Duberly, que en ese momento era presidente del Poder Judicial, apoyó y prácticamente financió que continuara. Y luego se vio que definitivamente el nivel de denuncia crecía a unos niveles increíbles, y entonces se notó que era mucho mejor que hubiera juzgados especializados, tal y como los hay en España, ¿no? Porque en España, desde la sanción de la ley en el 2004, se generaron... A la mujer le ha costado mucho lograr que se le reconozca, lograr que pueda ser una profesional. Parece mentira, ahora lo tomamos, sabemos que esto ha sido una lucha muy larga, ¿no? Por eso es que cuando el doctor Oscar estuvo en... ¿Cómo se le ocurrió hacer el libro? Cuenta, la génesis del libro. ¿O a quiénes? Justo, sí, el año 2020 terminaba la gestión del doctor Oscar, y también eran los 100 años de la Corte. Sí, pues, ¿no? Cierto. Entonces se nos reunió a todos para hacer todo un programa que tenía todo un programa académico en el cual todos los operadores y toda la sociedad lambayecana y nacional peruana tuviera un plus, ¿no?, de conocimiento, y se enfocó a las capacitaciones. Y como todo el tema venía hacia el desconocimiento previo de lo que era el tema de violencia, se consideró partir de todos los temas de violencia. Fuimos los que abrimos los 100 años, prácticamente, con las capacitaciones en el ámbito de la violencia. Y nos dimos cuenta que realmente ahí eran presenciales todavía, y fueron masificantes. O sea, nunca se había visto que sí, quiero sacarlo. Nunca se había visto tanto
cantidad de personas que acudían, las personas querían conocer lo que era la violencia, ¿no? Entonces ahí se contrató a muchas personas de ámbito nacional que vinieron y que se comenzó con esas capacitaciones. Luego, pues como todos hemos visto, comenzó la pandemia, ¿no? Esta pandemia, sí, claro, nosotros teníamos todavía un evento que reunía a todos los operadores. En mayo. Claro, ese evento era justo en marzo, para el Día de la Mujer, Sí, como ahora, que viene el 8 de marzo. Entonces habíamos hecho un evento y el doctor Oscar Burga tenía mucha ilusión de que realmente este tema sea bastante conocido durante su gestión, ¿no? Y como se generó la pandemia y todo se hizo a nivel, prácticamente todo a nivel remoto, sí, entonces consideramos que podíamos comenzar las invitaciones que íbamos a traer ponentes españoles definitivamente en las capacitaciones presenciales. Pero como surgió todo esto, e incluso tuvimos que suspender un gran evento que ya estaba en agenda, pues comenzamos a hacer todo un ciclo de capacitaciones internacionales, pero solamente a nivel digital, y que iban a ser, creo que eso ha marcado un antes y un después, porque estos eventos llegaron a tener 3.000 y 4.000 personas, incluso Facebook nos felicitó por haber sido los más vistos en muchas de las capacitaciones. Y el alto nivel que tenían, porque estos ponentes son ponentes de España que ellos también están en un nivel número 1 allí, pero accedieron a todas las invitaciones y pudimos tener en los diferentes ámbitos, porque hemos tenido jueces, fiscales, psicólogos, hemos tenido justamente a la presidenta de la Fiscalía, del Poder Judicial, hemos tenido representantes de ONG tan importantes como Temis, y todos han ido dando una visión alrededor de temas que son necesarios mayor análisis, ¿no? Que aquí todavía están en cuestión y que han permitido aperturar, ¿no? Aperturar este nivel de pensamiento que es básico y enfocarnos en que definitivamente para trabajar los temas de violencia necesitamos la perspectiva o el enfoque de género como base, como piedra angular, y que la causa fundamental, incidir en cuál es la causa fundamental, que es el machismo que está en toda la sociedad, no solo en la sociedad peruana, sino en todo el mundo, pero que cada país ha tenido su propia lucha, ¿no? Unos antes, otros después, y bueno, nosotros estamos allí, en esta lucha, y estas capacitaciones a todo nivel de ponentes de un nivel número 1 en España han dado una visión diferente ante los mismos problemas, ¿no? También comparábamos, porque siempre en cada capacitación la fuimos programando que del ponente español el mismo tema, y luego también se presentaban ponentes peruanos, ¿no? Para contrastar. Entonces podíamos comparar y además para el 8 de marzo, Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, ¿qué prepara la Corte? ¿Qué estás haciendo tú? Bueno, Cuenta, no sé. Yo en este momento ya yo era la administradora en ese momento. Claro, hasta el 2020, hasta julio fui la administradora del módulo judicial integrado en violencia contra la mujer, integrante del grupo familiar, y nosotros preparamos una serie de eventos, ¿no? Que permitieron, eran capacitaciones también, pero que el grupo multidisciplinar preparó una serie de sinopsis de temas básicos, ¿no? Que siempre trabajamos el enfoque de género, la alienación parental, cómo es el ámbito diferente con el que tomamos nosotros la ley, comparando, ¿no? Y poniendo las líneas base de la Convención de Belén do Pará, en la que nos rige, y haciendo una comparación con países de nuestro entorno también, que han adelantado mucho más en este tema, como son México, como son Argentina, bastante Ecuador, incluso hemos visto que incluso Centroamérica nos ganó, que siempre Centroamérica estaba como siempre aparte y al final, ellos pusieron su ley 7 años antes, ¿no? Y entonces vienen trabajando temas muy interesantes, pero por ejemplo en México y Argentina el enfoque de género ya es sine qua non, o sea, es obligado cumplimiento para todos los
operadores. Y aquí estamos todavía en esa fase, a pesar de que ya también está, ¿no? Pero como que ha costado, porque por ejemplo en España, cuando se hizo el trabajo en 4, los operadores que se contrataron tenían que tener todos una especialidad, o sea, primero se trabajó la especialidad. En cambio aquí fue diferente, ¿no? Fue muy rápido y entonces la especialidad como que ha venido después de un poco la práctica, y eso también cuesta más, ¿no? Entender lo que ha significado, pero estamos allí. Yo creo que hay excelentes profesionales que creen, excelentes personas como ahora la presidenta del Poder Judicial, que fue la presidenta de la Comisión de Justicia de Género, la actual presidenta de la Comisión de Género, que es la doctora Elvira Olazábal, ¿no? La presidenta del PPOR, que es la doctora Betty Olano, una serie de instituciones creadas en pos de mejorar el tema de la violencia. Aquí tenemos que estar todos y todas. Si no estamos todos y todos, o sea, las instituciones, el Estado, pero a la vez cada persona, desde la labor que tenemos, esto va a ser mucho más complejo de entender y de practicar. Hay que contarle a los televidentes que el libro está ilustrado por dibujos, pinturas de niños, sí, de niños, ¿no? Básicamente, ¿no? Exactamente. No, de niños también, ¿no? Niños y niñas. Pues conversé con el doctor Oscar, que en ese momento era el presidente, sí, y se organizó desde el módulo una convocatoria a pinturas de los niños, ¿no? Que ellos visibilicen, porque como decimos que la educación es muy importante, y el trabajo con ellos, que desde el 2019 se hizo, se fue a colegios importantes, como el San José, como el Elvira García, y se les dio unas conferencias a los niños, ¿no? Sobre lo que era, porque hay bastantes conocimientos sobre lo que es en sí, y que ese es un tema que se puede denunciar, incluso los niños mismos lo pueden denunciar a los maestros, y que no se puede aceptar, ¿no? Entonces también consideramos que un tema muy importante sería hacer una convocatoria de un concurso en que los niños nos digan cómo ven la violencia a través de su cultura. Fue increíble, y los primeros que tenemos... Varias pinturas, ¿cuántos? Sí, tenemos que hemos puesto todas las pinturas en la carátula y en la contracarátula, y los ganadores también están allí. Y la contracarátula es parte de otro concurso que fue parte de los lemas, ¿no? Y es una niña, exactamente, una niña de 10 años, Karen, que justamente dice: la violencia y el silencio son cadenas muy pesadas que te quitan la libertad. Mira a tu alrededor y déjate ayudar, no estás sola. Es bello. Bueno, este libro ha sido repartido pues a todos los operadores, también a las organizaciones, también a los niños, a la instancia, que es parte importante del trabajo contra la violencia, ¿no? A los centros de emergencia mujer, y también a otros módulos. También va a ser enviado, o también estoy enviado a otros, a los diferentes módulos en el país, ¿no? La Comisión de Justicia de Género, el PPR, el programa por resultados, y creo que es un aporte que da la Corte muy valioso. Es muy valioso porque no solamente se ha hecho un trabajo de resumen de todas las conferencias que han dado los diferentes ponentes en sus diferentes especialidades, sino que se hace un mix con el trabajo que han hecho los niños de visibilizar la violencia a través de un concurso de pintura y a través de un concurso de lemas, ¿no? Entonces, vemos la violencia desde un conocimiento muy amplio y muy trabajado, como vienen desde el 2004 trabajando todos los especialistas en España, y especialistas también de Perú, de Argentina, de varios países también que han participado, y que a la vez lo hemos hecho con un mix de cómo ve la niñez este tema, ¿no? Y eso le da un aporte muy grande para que realmente sea un manual de trabajo. Eso es lo que pensamos, porque vienen temas muy importantes. Detalla los temas, ¿no? Sí, bueno, definitivamente que el doctor Oscar, quien murió luego, nos dejó un legado que es el prólogo del libro.
Es muy importante, muy interesante lo que dice ahí. Empieza por concientizar, ¿no? La primera línea es concientizar. Claro, tenemos que el primera introducción la hace Viviana Heidi, que es una abogada de Argentina, especialista en este tema, ¿no? Profesora, escritora, especialista en Derecho Procesal de Familia, y hace un análisis de todo lo que ha significado estas ponencias para el país, ¿no? Y para Sudamérica, y también ha sido enviado a España nuestros ponentes, ¿no? Luego viene la introducción que la realizó el doctor Oscar Burga Zamora, quien era el presidente, y es un análisis que te llega al corazón, un análisis de cómo está y cómo ve él, qué se debe hacer, ¿no? En ese momento él manifiesta que bueno, es un tema nuevo, finalista, ¿no? Que los módulos son un aporte a esta lucha contra la violencia, pero que hay bastante trabajo por hacer, ¿no? Y que estos temas nos han permitido visibilizar muchos temas que tal vez no veíamos, y él manifiesta y dice que es muy importante porque nos hace ver que no cometamos los mismos errores en varios temas que ya han trabajado en España durante muchos años, ¿no? Y hace un pedido a los operadores y al Poder Judicial para trabajar mucho este desafío, teniendo en cuenta que la perspectiva de género es fundamental en el momento de juzgar los temas, ¿no? Hay varios temas, ¿eh? Sí, y hace una invocación. Eso luego como administradora hice la presentación del libro, y luego ya viene el desarrollo de las ponencias, que comienzan con la psicóloga Gina Bardelli, que es una de las psicólogas más conocidas en el país en el trabajo justamente sobre adulto mayor. Ella habla sobre los criterios diagnósticos y los procedimientos de evaluación para determinar la afectación psicológica en personas adultas mayores, ¿no? Hay un enfoque también electrónico de la violencia de género, ¿no? Sí, luego ese es uno de los más importantes. Luego hay un análisis del texto único ordenado que hace el doctor José Iván Sarabia, que es juez de familia de la Corte Superior de Lima Este, ¿no? Tenemos a ponentes peruanos que están allí. La ponencia Ideas Bases para Trabajar la Violencia de Género con Perspectiva de Género, que es el ponente Esteban Duarte Herrera, que él es investigador y también es ponente en este tipo de temas, que es argentino, ¿no? Sí, él hace un análisis muy bueno de todo. Luego, la ponencia sobre el proceso legal de defensa de la mujer víctima de violencia de género, los integrantes del grupo familiar, que es el doctor Cristian Hernández Alarcón, ¿no? Que él fue presidente de la Corte Superior y es uno de los ponentes más relevantes que tenemos en el país en el trabajo con la mujer víctima de violencia de género, ¿no? Luego viene el discurso de apertura por el aniversario de la creación de los módulos, ¿no? Que ha sido dado por la doctora Elvia Barrios Alvarado. Presidenta de la Corte. Claro, que ahora es la presidenta de la Corte, en ese momento era jueza suprema titular y presidenta de la Comisión de Justicia de Género, ¿no? Luego la doctora Elizabeth Alvarado González, quien es psicóloga y terapeuta en España, nos habla sobre hijos e hijas invisibles de la violencia de género. Aquí se manejan términos como que la violencia, nosotros todavía tenemos estipulada que la violencia a los menores es indirecta, pues varios ponentes trabajaron el nuevo concepto que ya se da en España desde el 2015, que es la violencia que es directa, no es indirecta, es directa, ¿no? Entonces, esos temas son muy interesantes, ella hace un análisis muy bueno de todo este tema, y luego el doctor José Soler Yacer, que es fiscal de la Fiscalía de Elche de España, nos habla sobre la evolución en la Fiscalía especializada en violencia. O sea, tenemos las distintas áreas, ¿no? Los juzgados, la Fiscalía y el ámbito también forense y psicológico, ¿no? Luego la doctora Rosy Luz Salazar Villalobos, quien era en ese momento de la Aljuntía para la Niñez y la Adolescencia, nos habla sobre la protección de las víctimas en el estado de emergencia. Importante, ¿no? Ella es peruana, que ahora tiene un cargo, ¿no? Está en el país. Y luego la doctora Escarlata, también de la Fiscalía de España, nos habla sobre la evolución de la jurisprudencia de violencia
es la importancia de la introducción del agravante de género, un tema muy... O sea, un libro completo, ¿no? Sí. Con varias fases, sí. varios procesos. Luego, uno de los doctores, jefe de la unidad de pediatría social del Hospital Infantil en España, también nos habla sobre las consecuencias de violencia de género en los niños, niñas y adolescentes. O sea, cada uno en su área, ¿no? Doctores, fiscales, psicólogos, jueces, juezas. Multipropósito. Sí, exactamente. Justamente le hemos querido dar el aire multidisciplinar. Esto fue trabajado con mucha detención. Luego viene la doctora Cira García Domínguez, es magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Albacete, y ella nos habla sobre las experiencias judiciales en la aplicación de la Ley 1/2004 de medidas de protección. ¿Cómo es visto desde España? Unos áreas muy interesantes porque luego las preguntas también eran, permitían avanzar, porque estaban, bueno, era básicamente para los operadores, jueces y juezas, fiscales, que se les invitaba, también a los abogados, abogadas del CEN, del Centro de Emergencia Mujer, psicólogas, y a la sociedad civil, a la instancia y a las universidades, a los colegios, bueno, todos eran invitados, ¿no? Luego se ha hablado la doctora Gloria Poyatos Matas, que es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, justicia con perspectiva de género. Ella, a pesar de ser una jueza de laboral, pues el tema de enfoque de género no es solamente que se debe dar en violencia, sino en todas las áreas. Fuerte, y esto es prueba de que ya en España se realiza en todas las áreas, ella como jueza de lo laboral, ¿no? La ponencia Enfoque de Género en el Sistema de Justicia es la doctora Silvia Loli Espinosa, quien era en ese momento secretaria de la Comisión de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, luego fue ministra, ¿no?, de la Mujer, como todos lo sabemos, y ahora es asesora también en el Poder Judicial, ¿no? Asesora del máster sobre malos tratos y violencia en España, en la UNED. También nos habló sobre los retos del derecho ante la violencia contra la mujer. ¿Sí? Entonces, el desarrollo que hemos tenido ha sido muy interesante. Violencia familiar, afectación del derecho a defensa, el doctor Heriberto José Rodríguez Tanta, quien es juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Sí, entonces luego tenemos avances y desafíos en la lucha contra la violencia, que lo da el doctor Yuri Filemer Corrales Cubas, que es del juzgado del módulo de Arequipa. Tú tienes un libro publicado anteriormente, ¿no? Sí, pues... ¿Cómo se llamaba? Cuéntame. Este libro que edité en España es justamente sobre la igualdad, ¿no? Este tema lo trabajé en ese momento con dos psicólogas, y la trabajamos conjuntamente, que fue en el momento que el Congreso de España me invita a ir como una de las ponentes a hablar sobre el tema de la violencia en mujer inmigrante, ¿no? Porque este tema en España, en mujer inmigrante, tenemos un alto índice, ¿no? Justamente porque en nuestros países, pues tardíamente se han dado disposiciones adecuadas, y cuando estaban allí, pues las inmigrantes pensaban que iba a ser lo mismo, ¿no? Eso nos comentaban, que en nuestros países, y veían que España pues tenía toda una política, toda una disposición legal muy importante, incluso como mujer inmigrante, que ese es un tema de los que faltan todavía aquí trabajar, ¿no? Bueno. Porque una mujer inmigrante es triple víctima, ¿no? Por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser víctima y por el hecho de ser inmigrante. O sea, hay una triple victimización y tenemos que trabajar de manera especial, y todavía no se está haciendo ese trabajo aquí, ¿no? Por ejemplo. Y eso también lo hemos trabajado. Legal, ¿no? Claro, ahí todavía no hay un trabajo, porque a ella le tenemos que dar algo especial. Por ejemplo, en España se trabajó una serie de temas, apoyos y ayudas, y encima dotarla de una residencia en los casos de ser inmigrante, porque claro, muchas veces no iba a declarar, no iba a poner la denuncia por miedo a que se le detenga porque no tenía una residencia. Entonces, la normativa en España es que en primer lugar se abre un expediente de expulsión, ¿no? Y claro, se analizó y prácticamente se dio una exención este año. Okay. Hay una exención. Porque siempre estamos pensando en todo, claro. Eso aquí también nos falta trabajar el tema. El trabajo de los niños y niñas también es un trabajo pendiente. Doméstico. Sí, porque aquí, pues en España se trabajó de una manera más especializada, porque se comenzó diciendo de que esta lucha era muy compleja, como lo es, como lo estamos viendo aquí en el Perú. Entonces dijeron,
A ver, ¿cuáles son los mayores índices de violencia? Es en los datos de la mujer, ¿no? En los datos de violencia del hombre sobre la mujer en el ámbito familiar, porque en España solo se trabaja este ámbito. En cambio aquí nosotros ampliamos no solamente a la mujer, sino a los integrantes del grupo familiar, que allá también se da, pero se da en otros juzgados, no en los juzgados especializados, y allí solamente se trabaja en el ámbito de lo que sucede en el ámbito de la familia. Aquí pues trabajamos mucho más también lo que sucede en todos los demás ámbitos, ¿no? En todos los demás casos de violencia contra la mujer. Nosotros nos hicimos más específicos. Eso permitió que se conociera más rápidamente este tema. Pero bueno, es importante porque los lineamientos internacionales establecen que definitivamente hay que trabajar con todas las demás áreas. Pero claro, está siendo un poco más complicado aquí iniciarlo y iniciar con todo a la vez, ¿no? Pero bueno, son diferentes realidades. ¿No? Claro, y el tema de los niños, y el tema que los niños, y también en la alienación parental, que por ejemplo allí está prohibido. El tema de alienación parental todavía en nuestro país no trabajamos como se trabaja ahí, que dice que ya no está permitido poner y exponer el tema de la alienación parental, que es el estudio que hay que prácticamente los padres usan a los menores, ¿no? En su beneficio. Es un tema que podremos trabajar un día. Luego, si continuamos, vemos que Beatriz, la doctora Beatriz Miranda Verdú, que es magistrada de lo penal de España, también ella fue una de las participantes en el Congreso Internacional que se hizo, ¿no? Se hizo un Congreso Internacional en noviembre, que fue muy, muy interesante. Y también tenemos el doctor César Samamé, que es jefe de la unidad territorial de Lambayeque, el programa Aurora. El CEN, sí, él también habló sobre las medidas para garantizar la atención y la protección, ¿no? Sí, un tema, uno de los más importantes y que realmente deberían ponerle amarillo, porque no se está haciendo todavía nada aquí. Luz roja, Sí, luz roja, por favor. Ámbar. Luz ámbar, todos los colores. Es el doctor Joaquín Delgado Martín, que es magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, quien fue uno de los hacedores de la ley que fue en España. Y entonces conoce muy bien todo este tema y él nos habló sobre una realidad criminológica, ¿no? Que es a través de las redes, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Que han transformado de un modo, pues, increíble el tema de trabajo entre hombres y mujeres que se relacionan entre sí y que se tiene que la incorporación masiva de la tecnología de la información y la comunicación en adelante TIC, ¿no? A la vida diaria que está determinada por el uso de los teléfonos, de la mensajería, de las redes sociales, de Facebook, Instagram, Twitter y todo lo que hay. Y esto es considerado delito, cosa que nosotros todavía no lo trabajamos como delito en muchos de los temas, a pesar de que aquí sí hay pruebas, porque tenemos los mensajes, por ejemplo, que se pueden enviar y que esa sería una prueba sine qua non de los actos de violencia, coacción, coerción, ¿no? Entonces, es muy interesante esto, miramos todos los tipos de delitos y decimos que, bueno, que aquí, imagínense, la globalización, la conectividad, universalidad, o sea, la viralidad con la que se trabaja en estos temas de las redes, ¿no? Y ya luego pasa a determinar los problemas penales y cómo se está trabajando allí los delitos, ¿no? El descubrimiento de secretos documentales, la intercepción de comunicaciones, instrumentos de captación de imagen, micrófonos. Por ejemplo, aquí se ha visto varios de esos temas y no se ha sabido darle qué camino, ¿no? Usar fotografías o de fotos que a veces en el ámbito de la pareja y que luego pueden ser usados por uno de ellos. Hay que agradecerle, Blanca, amigos, a los programas de espectáculos que han develado esta situación. Sí, violencia de género y también el tema de intercepciones telefónicas y fotos y no sé qué. Claro, entonces definitivamente que les recomiendo a todos los que lean, bueno, luego vamos a tratar de que este libro pues también pueda ser leído ampliamente y pueda ser difundido a través de internet, porque esto pues a pesar de que la edición fue básicamente su distribución para los operadores y los módulos, pues es muy importante que todos cuenten. Por eso es que mandaremos a cada colegio también un libro para que pueda ser leído, difundido de alguna manera y conocido todo lo que se hizo. Yo creo que esta publicación
abre un camino distinto y es un aporte muy grande que nos dejó el doctor cuando se tuvo la idea de que podía llegar a ser impreso y difundido entre todos los que habíamos estado trabajando, ¿no? Entonces, luego también viene el delito contra los niños y niñas en las nuevas tecnologías, que fue un especialista que era de la policía de España, Carlos Igual Garrido, que nos dijo cómo estaban trabajando a nivel internacional esta lucha contra la explotación sexual infantil. También es una ponencia para marcarla con explícita. Rojo, ¿no? Sí, y para conocer todo lo que se dijo y cómo se estaba trabajando a nivel de la Interpol, ¿no? Bueno, porque ellos dicen, ¿no? sí, Súper ellos importante. dicen que ellos están manejando que manejan unos datos a nivel internacional y que pueden colaborar con cualquier país en el momento que lo soliciten, porque ellos han generado ese apoyo de la implementación de los metabuscadores tales como Quijote, dice, en España, que investigan a nivel internacional las descargas de material de Internet a efecto de encontrar el material vinculado a pornografía infantil, obteniéndose la dirección IP del agresor y del país. O sea que ellos están trabajando con todos los países del mundo. Perú puede solicitar el apoyo para que en algún momento se lo dé. Y pues finalizamos prácticamente con un broche de oro al final, porque justamente la doctora Betty Olano, sí, esa que es la responsable técnica del programa presupuestal orientado a resultados, reducción de la violencia contra la mujer del Poder Judicial, PPR 1002, con que estuve trabajando hasta el mes de diciembre como especialista en esta área, pues ella habló sobre el impacto de las instituciones educativas rurales en la erradicación de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, ¿no? Que es muy importante porque vemos cómo las instituciones educativas rurales tienen que trabajar este tema, ¿no? Porque claro, el tema de nuestro país es que aquí puede estar muy difundido en las sedes y en los lugares principales. Sí. Tenemos que tener en cuenta la situación de nuestro país de sierra y selva, ¿no? Bueno, sí. Y incluso el lenguaje, ¿no? Entonces, los traductores, o sea, tenemos muchas posibles dificultades que podemos enfrentar el camino y tenemos que pensarlas para resolverlos antes de. Ya sabemos que la violencia ya es un azote bastante grande y un flagelo terrible para las mujeres que lo sufren, y más que se ve agravado en los lugares donde hay mayor aislados, ¿no? Sí, aislados, que no tienen los mismos medios de trabajo, ¿no? Y de apoyo, como aquí, que ya el trabajo de la fiscalía, de los juzgados, se conoce, ¿no? Grande, porque bueno, el trabajo que está haciendo el PPOR con el apoyo a las diferentes instituciones y a la policía está dando, ¿no? Este libro también ha sido repartido a toda la policía, a todos los especialistas que trabajan con este tema para que pueda ser una herramienta y un instrumento de trabajo para los que no participaron, sin tratarlos con ellos, y para que los que no participaron, pues, analizar este tema que son muy importantes, ¿no? Blanca, sería bueno que le des a la gente, a los amigos que nos escuchan, ¿cómo te pueden localizar? ¿Teléfono, correo, Facebook? No sé. Bueno, yo estoy en todas las redes, ¿no? Estoy también en Facebook, sí, y también tengo... Blanca Cavero Laca. Blanca Cavero Laca, pues yo tengo, creo, en este tiempo, bueno, hasta que dura este año, tal vez, un compromiso de haber regresado. Dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Oh, bueno. Pero bueno, yo vine a solicitud un inicio a Lima, cuando se me solicitó ese tiempo, cuando venía a dar conferencias, y luego poco a poco de ver la enorme diferencia, la enorme brecha que existía entre Europa, cómo lo trabajamos entre España y cómo lo estaba trabajando Perú, pues para mí significó un reto de trabajarlo aquí, y realmente el trabajo que hice en el módulo judicial integrado en violencia, integrante del grupo familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, fue un trabajo increíble que me permitió apoyar, porque yo venía de una realidad en la que habíamos trabajado, ya teníamos todo trabajado. Pues, ahí tienes otro libro con mucha casuística. Claro, y entonces yo lo veía muy claro, y entonces vi por dónde debíamos ir, qué debíamos apuntar, mejorar el sistema, mejorar la situación de capacitación de jueces, de trabajadores, un conocimiento que solamente no tenía que tener el módulo,
sino todos los operadores, por eso es que yo siempre trabajé con todos los operadores y de la mano con la policía principalmente. Falta con la un taller para la prensa. Sí, definitivamente, se han hecho en Lima, sí, se han hecho en Lima, pero de verdad que faltaría aquí. Entonces, puedo decir que he puesto mi grano de arena, me ha encantado trabajar, me ha encantado ver y me ha encantado también analizar la posible diferencia, ¿no?, de cómo respondió la sociedad, y luego en el trabajo con el PPOR y estar cerca de la Comisión de Justicia de Género, con todos los aportes directos y los cambios, porque eso es un edificio en construcción. Todavía. Estamos comenzando a poner las bases, hay mucho por hacer. Claro, entonces en ese trabajo de inicio, de ir poniendo los ladrillos. Tiene que ser como hormigón y concreto. Claro, me permitió, poner las bases y todos los cambios que se hicieron, ¿no? Hemos trabajado con muchos cambios en el módulo, y también esa fase de traslado a la parte de llevar todo a un nivel prácticamente de remoto, que fue que trabajamos diferente. Al principio fue muy duro. Fue duro, pero establecimos protocolos, como ya veníamos trabajando con línea WhatsApp de denuncia, línea a través de la web. Pusimos a toda la policía, se le dio sus casillas para trabajar directamente con la mesa de partes electrónica, que es la base para el sistema eje. Se solicitó desde ahí el sistema eje, o sea que nosotros teníamos que ya ir directamente, porque prácticamente lo que se hace en los juzgados es el nivel de protección, y luego el botón del pánico, que ha significado un gran aporte. Pusimos las bases, se estableció, y ya a partir de mayo comenzó a usarse, y luego ya se ha comenzado a ampliar. Se ha ampliado de tal manera que creo que en este momento hay 800 víctimas que están protegidas con esta medida excepcional del botón del pánico. Y se dio también una serie de cambios a todo nivel en mesa de partes electrónica, en cómo se trabaja, en los niveles de trabajo con la Fiscalía, con la Policía, con el CEN. Se firmaron muchos acuerdos para mejorar el trabajo. Y las capacitaciones que fueron base para mejorar el nivel de conocimientos y establecer que la línea del enfoque de género era una línea de trabajo que tenía que darse como base para el tema de las resoluciones. El tema de las resoluciones es otro tema pendiente, está allí, mejorar, todo se puede mejorar, pero claro, como hemos dicho, no solamente necesitamos profesionales comprometidos y con conocimiento, sino con una gran sensibilidad, porque hay mucho por hacer. Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho trabajo. Bueno, hemos empezado hoy, ¿no? Faltando pocos días para el Día Internacional de la Mujer. Gracias por esta entrevista, Blanca Cavero Laca. Y bueno, te invitamos a que tengas una vez a la semana, una hora, media hora aquí por Destape TV Chiclayo. Gracias. Muchísimas gracias por los medios de comunicación. Tienen que estar comprometidos con este tema, porque a través de los medios de comunicación se puede difundir. Y vemos que el inicio de aquí hay un pensamiento que dice: la igualdad y la eliminación de la violencia contra las mujeres son una posibilidad que depende de todos y todas. Seamos parte del cambio. Es muy importante lo que dice Kofi Annan también, ¿no? La violencia contra las mujeres tiene un alcance mundial. Se presenta en todas las sociedades y culturas, afectando a la mujer sin importar raza, etnia, origen social, riqueza, nacionalidad y condición. Tengamos presente siempre eso. Esto afecta muchísimo a la familia, pero sobre todo a los niños, porque estamos haciendo de esto una pandemia que no tenga freno. Trabajemos. La otra pandemia. Esta es la otra pandemia. Muchas gracias. Gracias a ti.